Le quiero preguntar por esta noticia que se conoció hace poco, la reconstrucción de la explosión de Río Tercero. Esto fue a mediados de los 90. Stornelli arrancaba en la justicia con estas investigaciones, investigó y mucho a lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem, y le quiero preguntar sobre ese tema. Stornelli, ¿qué tal? Doctor Stornelli, Luis Gasulla lo saluda. Buen día, Luis, ¿cómo está? ¿Qué dice? Bueno, gracias por atendernos. Voladura de Río Tercero. Eso, en la justicia, ¿cómo quedó esa historia? Bueno, esta cosa finalmente quedó después de mucho trabajo y de vencer mucha resistencia. Esa causa llegó a tener una condena, y creo que fueron 4 las personas condenadas. Cuando el expresidente fue convocado finalmente para declaración indagatoria, falleció, pero bueno, se pudo establecer la verdad, se pudo establecer que había sido una voladura intencional y que había sido realizada para encubrir los faltantes y para encubrir las pruebas que teníamos sobre el contrabando, sobre la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, ¿no? Ya venía investigándose desde el inicio del año, y bueno, la voladura de la fábrica ocurrió el 3 de noviembre, entonces se cumplieron 30 años. Los hechos de la corrupción de los años 90 quedaron en un lugar casi como menor en comparación con lo que tiene que ver con la causa Cuadernos. O sea, ¿la causa Cuadernos es como la madre de las causas de corrupción en la historia argentina? No puedo decirlo, no podría hacer esa comparación, son cuestiones diferentes. Quizás ha perdido, digamos, el paso del tiempo ha hecho que quede menos, que se recuerde menos, o haya gente que se haya olvidado. Fue un hecho terrible, fue la voladura de un pueblo que quedó arrasado. Fue un contrabando hecho desde el Estado de armas que se sacaban de los arsenales del ejército argentino para enviar a guerras donde era imposible que nosotros hiciéramos eso, especialmente con la guerra del Cóndor, que fue la guerra entre Ecuador y Perú, donde la Argentina era garante de la paz. Institucionalmente fue una cosa gravísima. El hecho de que haya habido pocas víctimas fatales, digamos, en la voladura del pueblo, no lo hace menos grave, sino que esa fue una de las pruebas que mostraron que la voladura había sido intencional, estaba dirigida para evitar que la fábrica química que estaba al lado, pues hubiera sido una catástrofe peor. Pero bueno, fue una de las pruebas con las cuales se llegó a establecer que había sido intencional. Creo que no fue menos grave, es diferente. Obviamente la causa de los Cuadernos tiene una magnitud en cuanto a corrupción económica que eso no la tuvo. El jueves arranca el juicio en la causa Cuadernos. Con su experiencia en la justicia, ¿cómo se puede desarrollar un juicio con más de 70 y pico de involucrados? 65 empresarios, 16 funcionarios públicos, 2 choferes. ¿Esto va a ser a través del Zoom o va a ser de manera presencial? Va a ser, hasta donde tengo entendido, va a ser por... ¿Tornelí? Obviamente había que buscar un lugar, una sala de audiencia, algún lugar, pero bueno, los jueces. Ahí lo estamos perdiendo la señal, a ver si lo podemos recuperar para hablar de la causa Cuadernos. Hola. Ahora lo llaman. Doctor, ahí lo llaman por línea. Ya lo llaman por línea. A ver si podemos recuperar estos minutos finales y poder conversar sobre la causa Cuadernos. Se inicia el jueves a las 9:30 de la mañana. Es una causa que involucra el poder más importante de la Argentina, el poder político, empresario
y de los empresarios de la obra pública más reconocidos del país, y se lo estábamos preguntando al fiscal que investigó esto. Una magnitud sin precedentes y una causa que le decíamos arranca por Zoom. ¿Doctor? Hola. Doctor. Hola, hola. Ahí lo escuchamos. Va a ser por Zoom Va a ser las por primeras Zoom. audiencias. Durante los primeros 2 meses va a ser una audiencia por semana, después 2. Yo quizás desde mi sugeriría, nadie me preguntó, pero yo sugeriría hacer más audiencias y hacerlo más presencial, o por lo menos la audiencia más jueces y la doctora León que está haciendo los planteos. ¿Alguna vez investigó, alguna vez tuvo una investigación de estas características? No, nunca he tenido investigaciones muy difíciles, muy complejas. Una cuestión de esta, Luis, yo creo que se ve pocas veces en la vida, no por mi pericia, sino porque es muy difícil encontrarse con una prueba de esta naturaleza, ¿verdad? Con lo que fue el origen, digamos, que pudo poner en blanco y negro un entramado de corrupción enorme como este. Ese tipo de pruebas raramente aparecen. Bueno, apareció y acá estamos. Los cuadernos eran cuadernos, no eran fotocopias. Centeno no estaba guionado. ¿Cómo fue su primer encuentro con Centeno? Con tantas cosas que se dijeron sobre el chofer de Barata, decían de que usted lo había apretado. Dijeron de todo, de todo. ¿Cómo describiría la actitud de Centeno? No, la actitud fue buena, fue correcta, digamos. Él enseguida, después de tener la entrevista con su defensor, dijo que quería aclarar, que quería que eso era de él, que lo había escrito, y bueno, se produjo su declaración donde con pelos y señales dio los detalles de las cuestiones, ¿verdad? Muchos se preguntan qué va a pasar si en el hipotético caso que se comprobase que Cristina Fernández de Kirchner fue la máxima responsable de esta causa, ¿la condena se acumularía a la otra condena de vialidad nacional? No, eso yo sobre conjetura sobre lo que puede pasar, y mucho menos a las personas, yo no quiero hacer. Hay gente que está procesada, que se abre el debate de juicio oral, y ahí todos tendrán oportunidad de hacer valer sus argumentos. ¿Le sorprendió que todos estos hechos estuviesen detallados en una hoja, en un cuaderno? No me sorprendió, digamos. Sí, lo importante y lo extraño, lo raro, lo raro, no raro porque fuese mentira, sino raro porque es raro de hallar una cuestión de esta, donde una persona fuese anotando prolijamente un diario personal, todo lo que hacía. Creo que evidentemente cuando él advirtió que lo que transportaba era dinero, empezó a ser más observador y más puntilloso, quizás pensando que eso le podría servir para algo en el futuro. Lo ignoró, pero se ve incluso cuando empieza, es una simple anotación de remisero, donde anotaba los kilómetros y los lugares donde iba, cuando empieza a ver que en realidad se transportaba dinero de la corrupción. ¿Cómo debería recordarlo nuestro país al juez Bonadío, que fue otro de los protagonistas de esta historia? No, yo creo que Bonadío hizo una tarea enorme, sabiendo que se moría, porque al poco tiempo de iniciar la causa le detectaron el cáncer y él sabía que era terminal. La verdad que tuvo una fortaleza increíble, sabiendo que todo eso sucedía, para trabajar como si nada sucediera,
y lo hizo casi hasta el día de su muerte. Lo hizo casi hasta el día de su muerte. Wow. Abrazo grande, doctor. Gracias, otro. Carlos Stornelli, recordando también a su amigo, el juez Claudio Bonadío, laburó hasta casi el día de su muerte para llegar a la justicia con la causa Cuadernos y dijeron de todo.